he recopilado unos cuantos datos que los amantes de la pizza tienen que saber para ser unos verdaderos expertos. 1. La pizza margarita debe su nombre a la reina de Italia Margarita de Saboya. En 1889, el chef Rafael Esposito le cocinó una pizza con los colores de la bandera de Italia, con los ingredientes tomate, mozzarella y albahaca. 2. La forma de la pizza y sus porciones ya existía en Pompeya, por ejemplo. Es relativamente moderna, pues en el antiguo Egipto y antigua Grecia ya se comían panes redondos con diferentes toppings encima. 3. La elaboración y los ingredientes de la auténtica pizza artesanal napolitana están definidos en una norma elaborada por la Associazione Vera Pizza Napoletana. Por lo que, para poder presumir de esta marca, la pizza debe prepararse con ingredientes y métodos específicos, como por ejemplo, la cocción debe realizarse en un horno de leña y aproximadamente a 485 grados durante no más de 60 a 90 segundos. Además, la pizza napolitana debe comerse inmediatamente, recién sacada del horno, en el mismo local de producción. Cualquier traslado del producto a domicilio o locales distintos de la pizzería determina la pérdida de la marca. 4. La pizza ha ido al espacio antes que tú. En 2017, la tripulación de la Expedición 53 a la Estación Espacial Internacional recibió una sorpresa con la llegada de la nave espacial de carga Cygnus. Era un kit para cocinar pizzas. ¡5! Si te digo Telepizza, Pizza Hut, Domino's y Papa John's, ¿cuál de ellas crees que fue la primera? Te dejo 3 segundos para pensar. La respuesta correcta es Pizza Hut, que fue fundada en 1958 en Kansas. En español su nombre significa la choza o la cabaña de las pizzas. ¿Y sabías que su logo no es un sombrero, sino un tejado? 6. Teniendo en cuenta que la pizza es un cilindro aplastado, si su radio es Z y su altura es A, podemos decir que su volumen sería igual a 7. La pizza hawaiana se inventó en Canadá por un hombre griego. Se sintió inspirado en poner un ingrediente sudamericano en un plato italiano tras probar la comida china, y después se convirtió en el tipo de pizza más popular de Australia. 8. Los japoneses suelen echarle mayonesa a las pizzas, aunque su mayonesa la hacen con salsa de soja o wasabi. 9. Venden masas de pizza de silicona para aprender el arte de la pizza acrobática, eso que los cocineros lanzan la masa y la hacen girar para darle la forma redonda gracias a la fuerza centrífuga. Y 10. Existen dos tipos de personas, las que se comen los bordes y las que no. Déjame en comentarios cuál eres tú.